Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a la iglesia Luz y Esperanza, ahora en las casas hasta que termine la cuarentena, Dios mediante. Y estamos hoy reunidos juntos para poder adorar a nuestro Señor y a la vez también para poder ser ministrados por medio de su palabra, para que el Señor nos hable en esta mañana lo que Él quiere decirnos a través de su palabra para nuestras vidas. Pero antes de poder empezar, vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos, Señor, un domingo más para poder reunirnos, oh Padre, en tu nombre, para poder darte la gloria y la honra a ti, Señor, en el cual tú eres digno de recibir toda esa gloria, Dios. Gracias porque tu bondad y tu fidelidad, Señor, se hacen manifiesto en nuestra vida, Señor, día tras día. Y hoy, Señor, no es la excepción. Señor, gracias porque nos permites poder deleitarnos con tu palabra y ayúdanos a poder deleitarnos en ella, ayúdanos a poder comprenderla, ayúdame, Señor, a poder expresarla de una manera, Señor, que tú me permitas que mis hermanos puedan entenderla. Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y recibe tú toda la gloria, toda la honra, la cual tú eres digno. Señor, gracias por esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy ya volvemos nuevamente a seguir continuando nuestro estudio de la primera carta de Juan. La semana pasada habíamos terminado ya de hablar acerca del capítulo 3 y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4. Y nos vamos a enfocar en primera de Juan, en el capítulo 4, de los versículos del 1 al 6. Pero esta prédica va a tener dos partes. Hoy día vamos a hablar de los puntos 1 y 2 y la semana que viene estaríamos hablando del punto número 3 y 4. Ya, vamos a buscar en nuestras Biblias, primera de Juan, el capítulo 4, el versículo del 1 al 6. Vamos a leer todos esos versículos para poder entender lo que quiere decirnos el apóstol Juan a través de esta carta para nuestras vidas en este tiempo. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Vamos a leer entonces. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esta carta de Juan, hermanos, el mandamiento que va a abarcar toda la carta de Juan, y de hecho es toda la Biblia, es: crean en Jesucristo y ámense unos a otros. Hemos ido viendo a través del capítulo 1, 2, 3, que como Juan repetitivamente nos habla acerca del amor entre los unos a los otros, y también nos habla acerca de Jesucristo, que creamos en Cristo, que creamos en nuestro sumo sacerdote, que creamos en nuestro abogado que tenemos ahí para con el Padre, y que ese se manifieste en un amor entre los unos a los otros. Estas dos cosas, hermanos, están tan unidas en la mente del apóstol Juan que no son dos sino una. Un mandamiento: creamos en Jesús y amémonos unos a otros. El versículo anterior, antes que termine el capítulo 3, el 24, nos va a hablar acerca del Espíritu Santo como la fuente de verdad. Ahora Juan va a pasar a advertirnos contra las posibles fuentes de error, y por eso escribe esta porción que en esta mañana vamos a meditar. Juan termina el 3 hablándonos que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de verdad, y ahora nos va a hablar acerca del Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Ese es el título del sermón que nos va a acompañar en esta semana y la semana que viene: el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. ¿Está bien? Vamos ahora a ver en primer lugar, y hermanos,
no crean a todo espíritu. Eso es lo primero que Juan nos va a decir. Hermanos, no crean a todo espíritu. El versículo 1, si volvemos a leer, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan, como un tierno pastor, se dirige a sus lectores con palabras llenas de amor y de afecto y los llama amados, o en otra traducción, queridos hijos o queridos amigos. Esto es algo característico en los escritos de Juan, como ya hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3, donde Juan comúnmente se expresa: hermanos amados, amigos queridos, mis amados, donde Juan evidencia su amor que tiene por sus hermanos. Después de decirles estas palabras tan afectivas a sus oyentes, queridos amigos o amados, Juan les va a mandar dos mandamientos. Dos mandamientos seguidos de estas palabras de amor, que también quiere expresar que estos dos mandamientos también son palabras de amor que Juan quiere que sus lectores en su momento escuchen, lean, que puedan prestar atención, que es algo afectivo de parte de él. Estos dos mandatos que le va a decir en este versículo 1. El primer mandato que le va a decir es: no crean. Esta palabra, por lo general, hermanos, significa detener una acción que ya está en proceso. ¿Qué quiere decir? Que ya algunos cristianos estaban creyendo y Juan les manda que no crean. Pero ¿a quién no tienen que creer? A todo espíritu. En este contexto, cuando Juan se refiere a todo espíritu, hermanos, está hablando de maestros religiosos. En este mismo versículo, en este versículo 1, Juan los llama profetas. El apóstol Pablo los llamó espíritus engañadores en su carta a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 1. De estos Juan ya había dado o ya se había referido en capítulos anteriores y también en el versículo 5 de este capítulo 4 que estamos estudiando. Juan nos dice, en otras palabras: no estén creyendo a todo maestro religioso. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es aceptar fuertes personalidades, argumentos lógicos o milagros como si fuesen de Dios. Y en este tiempo, hermanos, están saliendo muchas personas a decir cada cosa que no tiene nada que ver con las Escrituras. Personas que asumen el papel de Dios, que con una sola palabra, hace un mes atrás, salió un hombre a poder decir, un pseudo apóstol, poder decir que el coronavirus lo mataba, que en ese momento se quemaba. Y miren, ha pasado un mes y este virus sigue aumentando. Estos hombres asumen el papel de Dios como si tuvieran el poder para poder hacerlo. A la vez, hermanos, hemos visto en las redes sociales, ni bien empezó a crecer este tema del coronavirus, textos bíblicos del Antiguo Testamento donde sacaban una conclusión de poder decir que ya el Señor había profetizado de que se trataba de un virus, cuando en realidad no es así, porque ese texto que sacaban a decir de Jeremías tenía que ver con el contexto en el cual el pueblo estaba viviendo. Y así consecutivamente, hermanos. En este tiempo van a salir maestros, falsos maestros, que van a sacar fuera del contexto, fuera del texto de las Escrituras. Y Juan nos dice a nosotros: no crean. Es un mandato que nos da: no crean a todo maestro religioso, sino que escudriñemos las Escrituras para poder corroborar si realmente lo que esta persona está afirmando nos dice en el texto. Recuerden, hermanos, que la herejía viene de adentro de la iglesia, como él lo dijo en el capítulo 2, el verso 19. En el tiempo de Juan, los falsos maestros afirmaban poder hablar con Dios, al igual que muchos hoy en día. Juan, por su parte, nos dice que hay dos fuentes espirituales para toda acción del hombre. Y Juan es muy práctico y lo va a resumir en dos: o es Dios o es Satanás. Es así de simple. Es eso en que resume Juan: o eres o no eres, o amas o no amas, o crees o no crees. Juan es práctico, no tiene punto medio, es Dios o al final es Satanás.
no crean a todo espíritu, sino, dice, y ahí nos va el segundo mandato que por amor Juan nos está diciendo. Y ese segundo mandato que nos da es probad los espíritus. La palabra usada para probar es dokimazo, que significa probar con la expectación de aprobar. Juan nos dice que sea probado todo maestro con el fin de hallarle verdadero si en realidad lo es. Este mandamiento, hermanos, se dirige a todo cristiano. Debemos probarlos por medio de las Escrituras, por medio de esta palabra escrita que tú y yo ahora tenemos a nuestro alcance. Juan en su segunda carta, en su segunda epístola de Juan, en el versículo del 9 al 11, Juan nos va a decir que si no traen la doctrina de los apóstoles que ellos le habían enseñado, es decir, la palabra de Dios, no debemos tener comunión con ellos, no debemos decirle ni siquiera bienvenido, no importa lo manso y humilde que parezcan, ya que muchos falsos han salido en el mundo. En palabras de Juan Calvino, en su comentario a Primera de Juan, dice así: para que entonces podamos ser jueces competentes, tenemos que ser dotados con y dirigidos por el espíritu de discernimiento. Pero el espíritu solo guiará a una discriminación correcta cuando rindamos todos nuestros pensamientos sujetos a la palabra de Dios, porque es, como ha sido dicho, como la piedra de toque. Sí, debía ser creído más necesario a nosotros, porque solo esta es la doctrina de verdad que es traída de ella. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a probar, discernir, y esto se dará cuando rindamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. En otras palabras, cuando nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir, a probar si las enseñanzas que estos hombres están diciendo va de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Pero tenemos que preguntarnos, ¿para qué Juan quiere que probemos a los espíritus o maestros? Y ahí mismo Juan nos responde, ¿no? Para saber si son de Dios. Es decir, para saber si Dios es la fuente u origen de sus doctrinas, ya que no puede haber otra fuente, no podemos tener otra fuente, sino la doctrina que salva, que es de Dios, y que Él nos ha dejado en su palabra. Tenemos, hermanos, que tener en mente que la única fuente de autoridad para nuestras vidas que Dios nos ha dejado se encuentra en su palabra. No en interpretaciones nuevas que pueden tener las personas, no en visiones que pueden tener las personas, no en profecías que de último momento Dios les está profetizando, porque nosotros tenemos la palabra fiel y verdadera. Una palabra que Dios ha querido que por más de 3,000, 4,000 años se mantenga su palabra fiel. Y el Señor no ha añadido más, sino que ha permitido que tengamos nuestros libros que contamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que tú y yo nos enfoquemos en ellas y la tomemos en ellas. Hermanos, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos dice que muchos de estos falsos profetas, estos que enseñan doctrinas originadas por demonios, como el apóstol Pablo nos dice, han salido por el mundo, es decir, han dejado la iglesia, han dejado las iglesias domésticas, pero a pesar de haber salido de la iglesia, ellos siguen hablando de Dios. Han salido al mundo con sus falsas enseñanzas. Están engañando a las personas y llevándolos al error y a muchos creyentes. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habló acerca de los últimos tiempos, en Mateo 24, el versículo 24, que nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy hay muchos pseudo profetas, hay muchos pseudo apóstoles que según ellos tienen una nueva revelación que nada tiene que ver con lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Toman el nombre de Dios en vano, solo para evidenciar tener un pseudo poder, una pseudo autoridad que según ellos proviene de Dios, pero no es el Dios de las Escrituras, engañando así a muchísimas personas. Hoy en estos días de cuarentena, donde el virus aumenta cada día y cada día aumenta el número de contagiados y también miramos que también aumenta el número de fallecidos, donde también aumenta el miedo, la incertidumbre de querer saber qué va a pasar en el futuro, cómo nos vamos a salvar de este virus, cómo nos vamos a salvar de esta pandemia. Podemos escuchar a tantos predicadores en este tiempo, donde las redes nos brindan toda clase de información y muchas de ellas son verdades sazonadas con mentira, y eso es lo peor, ya que causa más daño porque a simple vista no se puede evidenciar cuál es la verdad o cuál es la mentira. Volvamos a las Escrituras, donde Dios ya se reveló y nos ha dejado todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos para poder vivir confiados en Él, quien tiene el control absoluto de todo. Rindamos nuestras mentes a la palabra de Dios y su Santo Espíritu nos ayude a la luz de las Escrituras a discernir el error y comprobar si el mensaje proviene de Dios. Tenemos que ser como los hermanos de Berea y tenemos que escudriñar, tenemos que meditar, tenemos que masticar lo que se nos dice y comprobar a la luz de las Escrituras si realmente lo que escuchamos, lo que vemos, proviene realmente de Dios. Juan nos dice en primer lugar: hermanos, no crean a todo espíritu. Esto fue escrito, hermanos, ya cerca a 1900 años y un poco más. Pero lo cierto es que todavía ese mensaje de Juan acerca a la iglesia en ese entonces también sigue siendo relevante justo para este tiempo. No creamos a todo espíritu, sino probemos a todo espíritu si son de Dios. Porque ahora hay muchos en el mundo, hermanos, que tergiversan las Escrituras. Y por más bonito que pueda parecer, por más ayuda que pueda parecer, no es el mensaje que Dios nos da a la luz de su palabra. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver: hermanos, reconozcan el Espíritu de Dios. Los versículos 2 y 3 nos dice esto: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, Juan nos revela cómo saber si alguien es guiado por el Espíritu Santo o por el otro espíritu o por el espíritu de error. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta o cuál es la prueba? La prueba que Él nos da es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de la realidad de Dios en las vidas y los hace reconocer la verdad sobre Jesucristo. Es así que cuando una persona hace una confesión genuina de Jesucristo, podemos saber que es de Dios, que tiene el Espíritu Santo. En los días de Juan, los gnósticos o estos falsos maestros cuestionaban si Jesús verdaderamente había venido en un cuerpo real de carne y hueso. Muchos decían que Jesús, siendo Dios, no podía haber venido en cuerpo, porque Dios no puede tener asociación con cosas materiales o impuras, sino que era un espíritu que solo parecía ser un ser humano. Hoy en día no hay diferencia con lo que en ese tiempo se decía con que ahora.
Tenemos algunos grupos que niegan que Jesús es Dios, como los testigos de Jehová, los mormones, musulmanes, entre otros más. Pero sí afirman que Jesús vino como hombre. Ellos están dando una doctrina falsa porque no están presentando al verdadero Jesús, al completo Jesús que nos habla en las Escrituras. Pero en los tiempos de Juan, la diferencia es que la gente no tenía problemas creyendo en que Jesús era Dios. Ellos tenían pruebas acerca de creer si Jesús era un hombre real. Todo lo contrario, ¿no? En ese entonces no cuestionaban que Jesús era Dios, pero sí cuestionaban que había venido en carne. Hoy en este tiempo cuestionan si Jesús es Dios, pero sí afirman que Jesús vino en carne. todo lo contrario. Esa falsa enseñanza, hermanos, decía que Jesús verdaderamente Dios, lo cual es correcto, pero un hombre imaginario. Hoy en día nos apasiona decir que Jesús es Dios, y debemos de estarlo. Pero no es menos importante decir que Jesús es también o fue también un hombre, porque ambas, la deidad y la humanidad de Jesús, son esenciales para nuestra salvación, ya que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fue 100% Dios y fue 100% hombre. Es completo. Jesús vino y tomó forma de hombre, caminó en medio de nosotros, padeció todo lo que tenía a padecer y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él fue seguir siendo Dios. Algo que tenemos que entender es que no solo basta con confesar que Jesús es Dios y confesar que también es hombre. Que llegue, hermanos, a decirnos que se trata de una confesión sincera y que ésta proviene de Dios, ya que como el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 7:21. Es curioso, podemos decir Jesús es Dios, Jesús es hombre, pero es posible que eso no sea una confesión genuina que provenga de Dios, porque nuestro Señor Jesús en Mateo 7:21 nos dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Juan quiere llevarnos a pensar más allá de la sola confesión de palabras. Tenemos que entender, y para poder entender eso, lo que Juan a dónde quiere llevarnos, tenemos que volver a la palabra confesar. Esta misma palabra que aparece o que encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 9, donde ya habíamos hablado, donde allí se decía, si confesamos. Estábamos diciendo de manera literal que yo digo lo mismo que Dios dice acerca de mi pecado. Es decir, me alineo con el pensamiento de Dios y de esa manera yo puedo confesar mi pecado. Es decir, me doy cuenta que a Dios le desagrada el pecado. Mi mente ve que ha transgredido la ley de Dios y mi corazón se arrepiente de ello y confieso mi pecado y vuelvo a Dios y ahora busco agradar a Dios y alejarme de mi pecado. Me arrepiento y solo voy a buscar nuevamente agradar a Dios. Por eso que confesar tiene que ver que yo me alineo con Dios y pienso lo mismo con Dios y además es una actitud del corazón. Es igual aquí, hermanos, en este capítulo 4 que estamos leyendo. Dice, confesar que Jesús ha venido en carne. Aclarando este punto, tiene que ver no solo con palabras, es una actitud del corazón. Es que yo no solo confiese que Jesús es Dios y hombre, sino también lo creo en lo más profundo de mi corazón y lo tomo como mi Señor, lo tomo como mi Rey, lo tomo como mi amo, lo tomo como mi todo. En una actitud de adoración, coloco mi pensar y mi corazón como Dios piensa, como Dios quiere que le adore, como Dios quiere que le sirva, como Dios quiere que viva mi vida para su gloria. Y todo esto no es un acto natural producido por mí mismo, sino que esto lo produce el Espíritu Santo en mi vida, quien me lleva a declarar quién es Cristo y me lleva a amarlo, ya que Él me lleva a glorificarlo y por ende me lleva a glorificar al Padre. Hermanos, no solo basta. Y hay muchas personas en el mundo que pueden decir, sí, Jesús es Dios y sí, Jesús es hombre.
pero puede ser una confesión vacía y que no está proviniendo de Dios. En realidad, esta confesión que proviene de Dios proviene de una actitud del corazón, donde el Espíritu Santo que ya ha hecho morada, donde yo ya he nacido de nuevo, donde mis ojos han sido abiertos para poder ver la gloria de Cristo, para poder decir: sí, oh Jesús, tú eres Dios, y tú viniste a este mundo en forma de hombre, tomando forma de hombre, caminando en medio de nosotros, con una carne real, donde Él lloró, donde Él comió, donde Él rió, donde Él padeció, porque Él fue 100% humano y fue 100% Dios, donde esa confesión que yo hago me lleva a adorar a Cristo, donde me lleva a adorar a aquel que lo dio todo en la cruz. ¿Y quién me lleva a eso? Es el Espíritu Santo. Él es el único que puede llevarme a adorar a Cristo. Él es el único que puede llevarme a adorar al Padre, a rendir mi vida con toda mi mente y con todo mi corazón a este Dios vivo que tiene el control de todo. La otra parte de este texto, hermanos, se encuentra en la forma negativa de lo que ha venido afirmando el apóstol Juan. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que niega la naturaleza de Jesús o su naturaleza divina no es de Dios, sino es que es una enseñanza del anticristo o el espíritu del anticristo. Si bien Juan se dirige a la iglesia del primer siglo, nada ha cambiado desde aquel entonces, hermano. Hoy en día tenemos numerosos maestros y predicadores que niegan que Jesucristo es humano y divino. Ellos no son de Dios, dice Juan, sino son del espíritu de anticristo. Al diablo no le importa para nada si tú conoces, amas o oras a Jesús, siempre y cuando sea un Jesús falso, un Jesús inventado, un Jesús que no está ahí y que por lo tanto no puede salvarnos, un Jesús que no es el de las Escrituras. Juan nos dice que este espíritu ya está en el mundo desde que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos. Este espíritu de negar la divinidad y humanidad de Cristo ha estado presente y todavía lo está en este tiempo, operando de maneras que las personas nieguen a Jesús y no le adoren por lo que Él es. Él es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Y también está la certeza de que Él también es 100% hombre y 100% Dios, y ahora con un cuerpo glorificado. La esencia de este espíritu del anticristo nos es presentado el día de hoy a través de Juan, hermanos, y se encuentra siempre que se promueve un falso Jesús en lugar del Jesús verdadero que nos dicen las Escrituras. Cuando nosotros no presentamos al Jesús verdadero de la Biblia, estamos presentando un falso Jesús. Y es posible que al presentar este falso Jesús sea presentado por un espíritu del anticristo que se opone al verdadero Jesús. Hermanos, ninguno de nosotros confesará desde el corazón que Jesucristo ha venido en carne, a menos que el Espíritu Santo nos haga humildes para aceptar la autoridad de Jesús en nuestras vidas bajo esa confesión. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a confesar y amar al Jesús de las Escrituras, a tomarlo como nuestro Dios, a tomarlo como nuestro Salvador, a tomarlo como nuestro Rey, a tomarlo como nuestro Señor, a tomarlo como nuestro todo, a tomarlo como nuestro mayor tesoro, a tomarlo como nuestra fuente de gozo y de deleite, a tomarlo como aquel que ya viene otra vez. No sabemos en qué momento volverá, pero nuestro Señor vuelve pronto. Hermanos, hoy en esta mañana hemos visto que no debemos de creer a todo espíritu. Hemos visto en esta mañana que debemos de reconocer el Espíritu de Dios, que no solo basta con una confesión de boca, sino también tiene que ver con una actitud en el cual tú y yo, que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez si tú no conoces a Jesús,
Tal vez si tú simplemente te has enterado que Jesús vino a este mundo, que Él es Dios, pero de lo más profundo de tu corazón Él todavía no es tu Señor, no es tu amo, no es tu Rey. Te invito a que en esta mañana puedas hacer de Jesús el Señor, tu Salvador, y puedas arrepentirte de tus pecados, y que puedas pedirle a Dios que perdone tus pecados, y que puedas volver a Él. Y tal vez tú, hermano, que sí conoces a tu Señor, que tal vez tú que sigues viviendo todos los días a la luz de las Escrituras, tal vez confieses que Jesús ha venido 100% Dios y 100% hombre, pero tal vez con nuestras vidas estemos negando que sea nuestro Dios. ¿Cuán real es Jesús en tu vida? ¿Cuán real es Jesús como Señor tuyo? ¿Cuán real es Jesús como tu todo? ¿Cuánto dependes de Jesús? ¿Cuánto dependes de su señorío sobre tu vida? Necesitamos de Dios, hermanos. En este tiempo necesitamos de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo que nos ayude a discernir a todo predicador. Y necesitamos volver a las Escrituras, saturarnos de las Escrituras, para que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad y que confesemos con un corazón sincero, con un corazón humilde, guiado por el Espíritu Santo, que Jesús es Dios y que Él vino y tomó forma de hombre, caminó, Él fue un humano real, pero Él no pecó y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cumplió toda la ley, todos los profetas, y fue Él quien declaró en la cruz: consumado es, y que resucitó al tercer día, y que luego ascendió a los cielos, y donde ahora está sentado a la diestra del Padre, y que va a volver. Que en este tiempo, donde el virus aumenta, donde el miedo puede aumentar, te animo, hermanos, a que volvamos a enfocarnos en Cristo, a que volvamos a su palabra, y a que confiemos lo que Él nos ha dicho en su palabra. La semana que viene, hermanos, terminaremos este sermón acerca del espíritu de verdad y el espíritu de error, terminando con los versículos del 4 al 6. Así que te animo a que podamos seguir avanzando y te animo a que oremos en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Señor, fue escrita hace más de 1900 años y todavía tiene tanta relevancia para nuestras vidas hoy en día. Cuán real y viva es tu palabra, Señor. Cuán real es tu palabra para nosotros, que nos dice, Señor, que no creamos a todo espíritu, sino que los probemos, Señor, para ver si realmente provienen de ti. Donde tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a discernir a todo, Señor, a todo predicador, a toda falsa doctrina, Señor, que en este tiempo se puede dar. Y que saturados de tu palabra, Señor, sumergidos en tu palabra, nos lleve a toda verdad. Señor, ayúdanos, porque necesitamos de ti, oh Dios. Señor, ayúdanos a poder evidenciar el Espíritu que proviene de ti. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es Dios y que ha venido, Señor, en carne. Pero también nos enseña, Señor, que esto tiene que ver con una actitud del corazón, donde Cristo es el todo en nuestras vidas, donde Cristo es nuestro Señor, donde Cristo es nuestro amo. Señor, te pido que en el nombre de Jesús nos ayudes a todos nosotros, Señor, a volver a Cristo, a que Cristo sea nuestro todo, a que podamos volver nuestra mirada a Él, Señor, y podamos enfocarnos como nuestro mayor tesoro, como nuestra fuente de gozo y de deleite, que aún en medio de toda dificultad, en medio de todo miedo, podamos ser conscientes de tu cuidado para con nosotros y de que tú tienes el control de todo, Señor, porque todo fue creado por ti y para ti, y tú lo sustentas todo según tu poder, oh Dios bendito. Y Señor, aquellas personas que no te conocen, que no pueden declarar, Señor, con un corazón sincero, guiados por tu Espíritu Santo, que Jesús es Dios, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, los convenzas de pecado, lo convenzas, Señor, su corazón, y que se arrepientan y que puedan ver en Cristo, Señor,
a su Salvador, que puedan ver en Cristo a su Dios, que puedan ver en Cristo, Señor, como su mayor tesoro, que puedan ver en Cristo como la persona más maravillosa que existe, Dios mío. Y ayúdanos a nosotros también a poder tenerlo así, Dios, como la persona más maravillosa que existe y que estás pronto a volver, Señor. Señor, como dice tu palabra en Apocalipsis, el Espíritu y tu iglesia te dicen, Dios, ven pronto. Esperamos estar contigo para poder disfrutar de ti por siempre y para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que nuestro Señor siga haciendo su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros busquemos y vivamos, hermanos, a la luz de lo que dice su palabra. Que Dios te bendiga.